Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, maestra. Buenos días. Ay, estamos en la colita del semestre, muchachos, ya casi cerrando. Anaí, ¿andas por aquí? Anaí. Oigan, chicos, no pude estar la sesión anterior, pero ¿en qué exposición vamos? Supongo que hoy toca la de Rusia y Japón, si mis cuentas no... Ah, está componiendo su audio. Bueno, vamos a esperar un minutito a ver si Anaí puede arreglar el tema de su audio, porfa. Buenos días, profesora. Así es, hoy toca Rusia y Japón. Ok. Y la vez pasada terminaron de exponer Estados Unidos. Sí, maestra. ¿Y qué les pareció la lectura de Estados Unidos? ¿Se aprendieron cosas? Es que en realidad es una lectura muy buena porque justamente lo que explica es por qué Estados Unidos se convierte en la potencia en el siglo, la potencia hegemónica en términos económicos en el siglo XX, bueno, económicos y también militares, como todo este desarrollo de las industrias. Y es una cosa que en realidad en México no logramos y tiene que ver con en dónde se está invirtiendo el capital, ¿no? Entonces, y nosotros hemos dicho ya en otras sesiones que en la segunda mitad del siglo XIX, si bien los países tienen como pues un pasado diferente, en realidad las brechas en términos económicos no son tan profundas. Justamente se van a profundizar o se van a comenzar a profundizar a partir de la segunda revolución industrial que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Y Estados Unidos, bueno, en realidad lo que hemos visto es el ejemplo de esta, ¿cómo decirlo? O sea, por un lado están los empresarios y las inversiones y en qué sectores están cayendo, y por otro lado está como el papel que tienen los gobiernos, que insisto, son estos países que apenas se están consolidando como Estado-nación, y en ese sentido, pues son gobiernos que por un lado se están tratando de estabilizar, ver el tema de qué leyes, qué tipo de sistema político van a tener, y al mismo tiempo tienen que ver ya cómo le hacen para entrarle a la segunda revolución industrial. Entonces, los países que consiguen entrar en esta segunda revolución industrial y cuyos empresarios están, digamos, invirtiendo en los sectores punta, son los países que se van a convertir en los países industrializados, ¿no? Entonces, queda como muy claro en el caso de Estados Unidos que sus empresarios están invirtiendo en las industrias como punta, ¿no? Así tal cual de la segunda revolución industrial. O sea, por un lado están invirtiendo en el sector de los ferrocarriles, pero para poder invertir en ferrocarriles y para poder pues crearla o construir la infraestructura, tanto las vías férreas como como el material rodante, se requieren minerales, ¿no? Bueno, se requieren metales y los metales requieren a su vez minerales. Entonces viene un tremendo desarrollo de la minería y de la metalurgia, pero al mismo tiempo, conforme van creciendo los centros urbanos y los mercados crecen, se comienzan a requerir alimentos y entonces viene este famoso desarrollo del frigorífico. Pero al mismo tiempo tenemos el tema de, por ejemplo, bueno, también para el ferrocarril se requiere el tema de las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, el telégrafo, el teléfono, el desarrollo de la electricidad. O sea, todos estos sectores van a ser nuevos, algunos no tan nuevos, pero van a tener como un uso mucho mayor que el que antes se les daba, y otros sectores sí son nuevos, como la electricidad. Entonces, los empresarios estadounidenses están invirtiendo en estos sectores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de México o América Latina? En realidad, acá las inversiones se van a sectores mucho más tradicionales, no se van a estos sectores punta, ¿no? Entonces, bueno, era la idea de ver Estados Unidos y entender que para que un país pueda salir del subdesarrollo y se pueda volver un país industrial, la clave está en invertir en los sectores que recién se están desarrollando.
porque los pioneros, los primeros que entran, es a los que les cuesta más barato incursionar en la industria y son los que pueden llevar a cabo las innovaciones y las estrategias de crecimiento de las que ya habíamos platicado. Entonces, los siguientes países que quieren entrar a ese mercado les va a costar más trabajo porque va a ser más caro. Pues bueno, un poco de eso se trataba esta lectura, que viene en esta lectura de Estados Unidos. Bueno, y todas las que estamos viendo de los países. Entonces, Anaí, no sé si ya pudiste componer tu audio. Ya está. Buen día, Anaí. Buenos días. Entonces, Anaí, hoy toca la lectura de Japón y de Rusia, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿quién va a exponer esta lectura, compañeras y compañeros? Una servidora. Y el ¿Aurora? compañero Rafa. Sí, Aurora perdón. y... Rafael. Ah, y Rafa. Bueno, pues empezamos, muchachos. Sí. Ah, gracias. Bueno, esta lectura de Madison, primeramente con Japón, estudia la economía en dos periodos. Primeramente el periodo Tokugawa y el periodo Meiji. El periodo Tokugawa se refiere a como esta parte donde el modo de producción imperante era el feudalismo. Y bueno, este periodo tenía ciertas características. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Bueno, dice que era, bueno, lo titula como una sociedad fosilizada y cerrada porque tenía un gran aislamiento, ya que la sociedad Tokugawa duró aproximadamente 260 años. Y bueno, antes de 1853, Japón vivía en un aislamiento. ¿Por qué? Porque se prohibía este contacto con los extranjeros y además los extranjeros no podían vivir en Japón porque estaba prohibido. El gobierno también había prohibido el comercio exterior, había una cierta imposición hacia los viajes y los estudios en el extranjero, eliminó el cristianismo y bueno, el único contacto que tenían con el occidente estaba con los holandeses. Esto porque tenían una factoría en el extremo sur de Japón que solamente podían enviar un barco una vez al año desde Indonesia. Y bueno, también los ciudadanos japoneses se les prohibió construir barcos con capacidad de carga mayor a las 75 toneladas. Se dice que el gobierno era eficiente y que contaba con un fuerte poder central y la economía sostenía aproximadamente a 35 millones de gentes. Y bueno, una característica también de Japón era que tenía un alto rendimiento en los campos arroceros más que en los otros países asiáticos. Se dice que su civilización también era vieja y refinada y que su sistema productivo no había sido alterado. ¿Por qué? Porque al parecer por 1200 años no había tenido invasiones del territorio. Bueno, a pesar de todo esto, Japón se caracterizaba por tener una superioridad en higiene y sensibilidad estética. A la siguiente, por favor. Y bueno, la forma de organización social o de dominación que había en Japón era de parte de la familia Tokugawa, que estaba formada por personas que habían sido funcionarios de la corte y que eran los dirigentes de Japón que dirigían su gobierno desde Edo. Y el shogun Tokugawa poseía cerca de un cuarto de tierra, mientras el resto estaba dividido entre 270 señores feudales, que era también se llamaba Gyamio. Los samuráis eran guerreros y bueno, servían como administradores feudales, pero se les prohibía participar en otras actividades como la agricultura y el comercio. El chonin era una clase comerciante y bueno, el campesino tenía que producir un gran excedente de producción, más de lo que se necesitaba para subsistir, y bueno, en cuanto a estas clases sociales, eh, cada una tenía como sus actividades asignadas, no podían hacer otra cosa que no
que no les correspondiera o cambiar de actividad, como en el caso de los samuráis, que dice que se les prohibía la agricultura y el comercio. Y en el caso de los campesinos, pues no podían cambiar de trabajo y tampoco la tierra podía venderse y se restringía que hubiese una variedad de cosecha. O sea, como que se les asignaba a los campesinos que cultivar y no podían ellos elegir. Eh, en cuanto al crecimiento de la población, este tuvo determinados frenos, como lo son las enfermedades, la hambruna, el aborto en el caso de los estratos más altos de la sociedad, y en el caso del campesinado se daba mucho el infanticidio, por eso frenaban al crecimiento de la población. Los principales productos industriales en este periodo eran los textiles, la cerámica, las lacas, los productos de cobre, el papel, la cera, el té, la tinta, los abanicos, bueno, otros productos medicinales tradicionales. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su sistema financiero, se dice que era altamente desarrollado en comparación con los niveles asiáticos, y el sector mercantil de la economía era relativamente grande. Al mismo tiempo, como se dice que estaba aislado, pues no existía esa tecnología, la tecnología estaba apartada de este país, y bueno, también cada feudo tenía su propia moneda. De igual manera, la producción en los talleres urbanos estaba sujeta a una reglamentación artesanal, y como anteriormente les había mencionado, que el tipo de cosecha era prescrito a los campesinos. Y bueno, las diferencias entre las clases sociales impedían que la gente cambiara su tipo de actividad, y también había mucha distinción porque hasta en la forma de vestir y de peinarse era diferente en cada clase social. Bueno, este sistema social y económico empezó a colapsar porque se dieron ciertas dificultades, como el shogun, por ejemplo, tuvo dificultades financieras. Los daimyos o los señores feudales se empezaron a endeudar con los comerciantes. Los samuráis, en cuanto a sus estipendios de arroz, estaban por debajo de su nivel nominal. Se daban frecuentemente revueltas campesinas, y aunque los comerciantes, digamos que a ellos sí les iba bien, pero cada vez estaban más sujetos a impuestos en dinero. Y a lo que viene a dar como, digamos, el golpe final fue la intrusión de los extranjeros. ¿Por qué? Porque en 1853 la entrada por la fuerza de Japón, del Comodoro de Perry de la Marina norteamericana con sus cañoneros, um, viene a terminar como con este periodo, ¿no? Porque ya se dan tratados en 1858 y en 1866, porque se imponen derechos extraterritoriales, legales y comerciales que restringen esta autonomía comercial y fiscal que tenía Japón. Entonces, pero esto trae ciertas consecuencias. Por ejemplo, hubo problemas internos porque al abrirse el comercio exterior, entonces los sectores como el textil y la producción de algodón y azúcar fueron afectados por las importaciones, y hubo una salida inmediata de oro y una degradación de la moneda. Bueno, más adelante mi compañero les explicará más de esto. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, es así como se da el periodo Meiji y las reformas Meiji. Estas reformas abolieron el shogunato y al Han, establecen al emperador en Tokio como cabeza de un estado centralizado dividido en 46 áreas territoriales. Bueno, con estas reformas pues se abolió el sistema feudal, ¿no? Y ahora se establece una igualdad legal entre las clases sociales, y ya no había, bueno, se eliminan todo tipo de distinciones en vestido y en derechos de los guerreros, de los campesinos, de los artesanos y de los comerciantes. Y con esto las personas ahora tienen la libertad para escoger su actividad, su ocupación, y también los campesinos de cultivar cualquier cosa o lo que ellos prefieran en sus tierras, ¿no? Y se establece también la propiedad privada sobre la tierra, y por lo tanto esta ya puede ser vendida libremente.
Ahora los impuestos que antes eran así como en especie, ahora pasan a ser impuestos estatales en dinero y ya no se prohíbe la, la exportación y bueno, los derechos de propiedad feudal y los estipendios en arroz eh, son cambiados por pensiones estatales y bonos gubernamentales. Bueno, es decir, que todos los derechos feudales antiguos fueron compensados con dinero. Y bueno, se establece un sistema monetario y bancario, que más adelante también eh, profundizaremos un poco en esto. Y bueno, los líderes de esta revolución se dice que fueron los samuráis de baja categoría. ¿Por qué? Porque estos estaban financiados por casas mercantiles. Eh, bueno, estas casas mercantiles, muchas no se pudieron adaptar a estos cambios, ¿no? Y tuvieron ciertas consecuencias que les afectaron. Y bueno, entre las que sí destacaron y se adaptaron más fácilmente a este nuevo sistema fue la casa del Mitsui y el Sumitomo, y se convirtieron en poderes principales del nuevo Japón. Y bueno, aunque se dice que se hizo muy poco para ayudar a los campesinos con estas reformas, porque debido a que se cambió este tipo de impuestos de especie a dinero, muchos eran cantidades altas y que a muchos campesinos los obligó a vender sus tierras. Y a pesar de esto, los terratenientes siguieron pagando altas rentas en especie. Y esto se utilizaba para compensar a los antiguos eh, derechos feudales, y por eso se les exprimió su nivel de ingreso a los arrendatarios hasta los límites de subsistencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a eh, los japoneses, se da esta parte de muy importante que empiezan a adoptar elementos culturales, y tuvo una gran disposición por adoptar estas ideas y técnicas extranjeras. Y ahora Japón tenía como la homogeneidad de raza, de lenguaje, derecho y un hábito muy arraigado a la obediencia en gran parte de la población. Entonces, disponía de un sentido y una meta nacional. Pero sí, esto de que adoptaran, bueno, de que tuvieran esta disposición por adoptar ideas y técnicas extranjeras, pues les ayudó mucho a su desarrollo. Bueno, en cuanto al fortalecimiento de la administración, gracias a que el papel de la empresa pública y privada, las cargas impositivas, la promoción de la nueva tecnología y la actitud gubernamental fue flexible, pragmática, sensible, secular y científica. Bueno, también lo que apoyó mucho es que no había obstáculos religiosos o ideológicos que eh, tuvieran ciertas imposiciones hacia el desarrollo, ¿no? Y el importante papel del gobierno, este se destacó mucho en casi todas las áreas que ayudaron a su desarrollo de Japón. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les explico un poco por qué fue importante este papel del gobierno. Eh, bueno, en cuanto a la fuerza militar, eh, era una reacción defensiva, ¿no? Hacia esta invasión que habían tenido. Bueno, y tuvieron una ambición de construir su propio imperio colonial para contar con mercados preferenciales y materias primas. Y algo que también los ayudó en esta parte militar fue las indemnizaciones que pagaron en guerras ganadas, como por decir en la guerra chino-japonesa, que se dio en 1894 y en 1895. China paga una gran indemnización a cerca de 2 millones. Y bueno, con esto eh, fue posible, ayudó a la expansión de su ejército y de su marina, y a la extensión de servicios ferrocarriles y telefónicos y el establecimiento de la siderúrgica.
Entonces, bueno, en cuanto a la educación, también el gobierno tuvo un papel muy importante porque, porque se restaura este sistema educativo y se difunden nuevas técnicas de agricultura, se establecen facultades universitarias y escuelas técnicas agrícolas universitarias, así como escuelas técnicas de medicina, de ciencia militar, comercio y pesca. Y también el gobierno envía a personas a estudiar a diversos países europeos, al extranjero, y también usa educadores dentro de Japón, educadores extranjeros, para que les dieran asesorías. Y bueno, también esta parte de que muchos hombres de negocios hacen viajes al extranjero para captar ideas de otros países. Y bueno, eso también les ayudó mucho, ¿no? A la parte de la educación y todos estos asesores que tenían de otros países. En la agricultura hubo una reforma agraria que se dice que los impuestos en un principio eran menores, pero el problema era que ahora tenían que ser pagados en efectivo y fueron usados gran parte para compensar a la antigua clase dominante y eran fijos además. Bueno, se dio la propiedad privada y también la influencia del gobierno, que este promueve y difunde cambios tecnológicos para favorecer el crecimiento económico y también difunde y nuevas técnicas, eh, e introduce científicos alemanes e ingenieros agrónomos holandeses. Y también lo que hace es promover reuniones y asociaciones de agricultores para que discutieran entre ellos las técnicas para cultivar la tierra y así como el cambio de la semilla. Siguiente, por favor. Bueno, así que estas razones para el mejoramiento en cuanto a la agricultura es que hubo un uso racional de la tierra, se mejoraron las semillas y hubo un uso mayor de los fertilizantes. Eh, También se da la incubación artificial para producir los gusanos de seda. Se introducen nuevas variedades de semillas como el ghee paddy en el caso del arroz y lo que permite como doblar estas cosechas de arroz, a pesar de que ya se destacaba Japón en la producción de arroz, ¿no? Con esta nueva variedad permite doblar las cosechas. También introducen nuevas herramientas, como fue un tipo de arado más, como más pequeño, ajá, más simple, para que pudieran utilizarse en los pequeños campos japoneses. La trilladora rotatoria también ayudó para que pudieran cultivar trigo y cebada y se convirtiera como en una segunda cosecha. Y también un importante elemento fue que importó el ganado, el gobierno, y bueno, esto ayudó a diversificar mucho la dieta japonesa. ¿Por qué? Porque en el antiguo periodo, su dieta japonesa en cuanto a de origen animal era simplemente de huevos y gallinas. Y ya con esto, al introducir nuevos tipos de ganado, diversifica su dieta y también tuvo una importante contribución en la capacidad de tracción y en la fertilización, sobre todo en la fertilización por abono de animal. Eh, bueno, en cuanto a su industrialización, el gobierno establece empresas, construye algunas líneas ferrocarrileras, también bancos, compañías y fábricas. Esto igual más adelante con el compañero Rafael eh, especificará un poco más. Y también en 1913 Japón tenía la sexta flota mercante del mundo. El gobierno constituye un mercado principal para muchas industrias. Y se da esta parte de los Zaibatsu, que eran grandes compañías tenedoras de acciones
y estos tenían estrechos vínculos con el gobierno y combinaban las actividades industriales y las bancarias. Otra característica similar que tenían con los otros países industrializados era pues también esta parte, ¿no? Que se daban los salarios bajos y mano de obra femenina en gran masa, en gran parte. Y bueno, por mi parte, todo, los dejo con mi compañero. Muchas gracias, Aurora. Hiciste muy buena exposición, fue muy buen resumen. Me parece que fuiste muy clara con los elementos que explican el desarrollo de Japón en la segunda mitad del 19. Gracias, profesor. Rafael, te escuchamos. Rafael no está en la sesión, maestra. Aurora, ¿le mandas mensajito o algo para ver dónde Sí. está Rafael, por favor? Incluso, bueno, toda la semana le estuve insistiendo para que tuviera lista su exposición y que si era posible que me la mandara para poder unirla, pero pues me ¿Pero no te la fijé y mandó? no me la mandó, profesora. Bueno, pero mándale mensajito, ¿no? A ver qué te dice. Sí. Bueno, está en línea. No, me dicen que no está conectado, ¿verdad? Bueno, ya saben que a los compañeros que no expongan, tienen así como van a tener el punto 5, tienen el menos punto 5 sobre calificación final, que fue lo que acordamos cuando dimos las exposiciones. Mientras Rafael se puede conectar, yo quisiera hacer un ejercicio porque además era el propósito de ver estas lecturas. Déjenme ver si puedo compartir. El pizarrón. Ahí ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, ay, no, espérenme, ¿qué es eso? El ejercicio que quiero que hagamos, ya una vez que leímos, pues hicimos esta lectura de los países, o sea, quisiera ver cómo plantearlo. A ver, sería qué políticas establecieron en común los países, o no, las naciones más bien, a ver qué políticas establecieron en común las naciones que se convirtieron en los países desarrollados. No sé si es clara la pregunta o no, la hice como muy de bote pronto, pero un poco la idea es ver, qué fue lo que hizo Estados Unidos, qué hizo Francia, qué hizo Alemania, qué hizo Japón, para poder convertirse en países desarrollados. O sea, ¿qué hicieron en común? Entonces, a ver, ¿qué opinan, muchachos? Todos, porque, bueno, no solamente los expositores, sino también el resto de la clase, porque se supone que todos hicieron las lecturas porque se acerca el examen, porque estamos a punto de cerrar. Seguramente terminaremos las clases el próximo lunes, porque el miércoles vamos a ver algunos capítulos de Lenin, y los que no terminemos de ver de Lenin este miércoles los vamos a terminar el próximo lunes. Y al final yo les quiero hacer como un recuento de todo lo que vimos en el curso con esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, pensando en eso y en que todo lo tienen que tener ya leidito, ¿ustedes qué encuentran en común, muchachos? O sea, ¿qué hicieron, qué políticas coinciden en estas naciones, en estas lecturas que hemos visto? ¿Quién empieza? Yo digo que el libre mercado. A ver, déjenme poner más esto para ver quién me está hablando. ¿Quién dijo? González Rivera. Ok. Víctor, entonces uno puede ser muy bien el libre mercado. Entonces tenemos que ponerle como instauración, ¿no? ¿Eso qué significa? Dejar atrás las instituciones feudales. Muy bien.
Eso lo hicieron todos. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿es instauración de libre mercado todo el tiempo, Víctor? ¿O en ciertos momentos clave? Bueno, pues yo creo que, bueno, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera Aurora, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Japón fue más como que de a fuerzas con la entrada de Estados Unidos, entonces, pues como que cada nación lo llevó de una manera diferente, Así es. pero bueno, al final es a lo que llegan todos en común. Ok, muy bien, me gusta la idea. Entonces, en algunos casos vamos a ponerla así, como lo dijiste, en algunos casos fue forzoso, como en el caso de Japón. En otros casos se recurrió al proteccionismo antes de abrir las economías. Al mercado internacional. Fue muy clarito el caso de Alemania, ¿no? Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que aporte para responder esta pregunta? Sí, El bueno, crecimiento de la agricultura. A ver, Fernando Zamora, el crecimiento de la agricultura. Está bien. Pero ¿qué implica ese crecimiento? Ahorita te doy la palabra, Aurora. ¿Qué implica ese crecimiento? ¿Por qué crece la agricultura? ¿Qué es lo que hacen? Porque se dan nuevos métodos de cultivo y de rotación de cultivo. Muy bien. ¿Qué más? Nuevos métodos de cultivo. ¿Qué otra cosa? Mejora de herramientas, Se ¿no? da un excedente de producción. Bueno, sí, en realidad necesitamos esto. Eh, a ver, vamos a ponerlo así. Se requiere un excedente de producción agrícola para alimentar a la población en las ciudades, ¿no? Esa es la clave, pues. Y eso nos tiene que llevar a un crecimiento de la agricultura. Entonces, ese crecimiento, ¿cómo se consigue? Bueno, se consigue con nuevos métodos de cultivo, con mejora de herramientas, ya vamos a tener un tema de mejora de semillas. El otro tema que vamos a tener es el uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de una revolución agrícola. Muy bien. ¿Qué otro tema? Ahora sí, Aurora, adelante. pues esta parte, ¿no? De que adoptan las técnicas y las ideas de los extranjeros. Y en este Ok. caso, como Japón que introduce a ingenieros agrónomos holandeses y a asesores también extranjeros, ¿no? Y me parece Espérame, que, a ver, espérame, introducción entonces de especialistas. ¿Cuáles me dijiste? ajá, Por ejemplo, ingenieros, ¿qué más? ajá, ingenieros y asesores también. Agrónomos, asesores, está bien, muy bien, ajá. Y, ajá, bueno, era nada más para justificar, bueno, como en el caso de Japón, y también me parece que en el caso de Francia fue que con los ingleses de igual manera. Así es. Bueno, en realidad todos van a estar copiando las ideas de los ingleses. Entonces, en realidad, justamente aquí tenemos un tema de cómo le hacen para adoptar estas técnicas e ideas de los extranjeros. O sea, cómo le hacen en términos, pues operativos. ¿Cómo le hicieron? A ver, expositores de todos los. ¿A quién expuso Francia? Ana, ¿y quién expuso a Francia? ¿Está por aquí? Es que hoy no traigo mi Eh, lista de nombres. lo expuso Grecia, me parece. Grecia, ¿andas por aquí? No, creo que no está, ¿verdad? ¿Está Grecia por aquí? No, no está. Bueno, a ver, recuerden ustedes, ¿cómo le hizo Francia? ¿Se acuerdan que Francia también llevó a algunos extranjeros y Alemania, bueno, no extranjeros, ideas? Un poco lo que estaban haciendo era copiar la tecnología. Entonces, incluso había un tema de viajar al extranjero, ¿no?
enviar a sus expertos al extranjero para aprender. Y esto lo pueden hacer de una manera así como, digamos, legal, pero también había un tema de espionaje industrial. Eso también es cierto. Había un tema de espionaje industrial de tal manera, y este espionaje industrial lo hicieron todos, sobre todo lo hicieron los alemanes, pero también en el caso de Japón, como nos acaba de explicar Aurora, también hubo viajes al extranjero para poder aprender como todas estas técnicas inglesas. Aquí cuando digo extranjero, sobre todo nos referimos a Gran Bretaña. Ok, ¿qué otra cosa hicieron? Oiga, no, bueno, este tema porque es importante. Esto de que tienen que adoptar las capacidades de los extranjeros en realidad es muy importante porque justamente eso es lo que va a permitir, o sea, lo que les quiero decir es que no lo adoptan tal cual. O sea, van y espían la técnica, se la llevan al país, pero no la van a seguir aplicando igual que los británicos, van a mejorar las técnicas. Y eso justamente es lo que va a permitir que podamos llegar a la segunda revolución industrial. Porque como ya hemos visto, buena parte de la segunda revolución industrial se da en el campo de la metalurgia, ¿no? Entonces, y justamente es lo que hacen los británicos. Los británicos se dedican a la metalurgia. ¿Qué hacen los alemanes? Mejoran esos procesos, más bien mejoran la maquinaria para poder llevar a cabo esos procesos de elaboración de metales a partir de minerales, y es lo que permite entrar a la segunda revolución industrial. Entonces, por eso cuando Alemania entra a la segunda revolución industrial, entra, digamos, sin antes haber sido un país industrializado, ¿no? Bueno, en realidad ninguno lo era más que Gran Bretaña. Y cuando entran con la tecnología de punta, porque ellos son los que están creando la tecnología de punta. Entonces, bueno, eso es importante. ¿Qué otro tema, qué otra cosa tienen en común estos países? ¿Qué políticas? Bueno, también algo importante en esto fue que como a los ingleses que cuando se establecieron en Francia, que se les pagó una alta suma de dinero, ¿no? Para que pudiesen dar o para que trabajaran ahí y dieran como ese tipo de asesorías también, ¿no? A los habitantes. Muy bien, entonces contratación de trabajadores extranjeros. Y como que hasta se establece un barrio de familias inglesas, bueno, en el caso de Francia. Ok, muy bien. Transferencia de tecnología y conocimientos. Muy bien, ¿qué otra cosa hacen? La inversión en nuevas tecnologías. Ajá, invierten en nuevas tecnologías. Eso es fundamental. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías, dijimos? El ferrocarril, las telecomunicaciones, el petróleo, Telecomunicaciones. ¿Cuáles son las telecomunicaciones? el teléfono y el que es en código Morse, no me acuerdo no me acuerdo El cómo se telégrafo. llama. El telégrafo. Telégrafo, teléfono. Sí ven todos la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Ferrocarril, telecomunicaciones. ¿Qué otra? ¿Qué otra tecnología? El acero, Vamos a ponerle metalurgia. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Qué industria surge en este momento que es como clave en el desarrollo? la La petrolera, electricidad, Ah, me faltó la petrolera, pero antes, ¿alguien que me dijeron por ahí? la eléctrica, La eléctrica. Entonces, en realidad aquí lo que va a pasar, como ya vimos, que para poder desarrollar todas estas industrias, por ejemplo, para poder poner ferrocarriles, se requiere los minerales y la metalurgia. Bueno, aquí tendrá que ser minería y metalurgia. Los ferrocarriles a su vez requieren un tema de telecomunicaciones, en particular de telégrafo. Para poder tener telégrafo se requiere cobre, entonces otra vez llegamos a la metalurgia. Para tener electricidad también es cobre, otra vez llegamos a la metalurgia. Bueno, y para la petrolera también es un tema muy complejo, que va a requerir entre metalurgia, pero ferrocarriles, y el propio desarrollo ya de la propia industria. Pero en realidad una de las industrias centrales va a ser justamente la metalúrgica, porque la producción de estos metales industriales es lo que va a permitir que se puedan desarrollar el resto de las ramas de la economía. ¿Sí? ¿Eso sí está claro?
Por eso es tan importante la metalurgia. Y entonces es muy importante que los empresarios estén invirtiendo en estos sectores. Entonces sí, es clave lo que dice Suriel. ¿Algún otro elemento? También sería la educación. Estos países como que le apostaron mucho a la educación y abrieron pues universidades que se especializaban pues en la agricultura y pues en formar técnicos para las nuevas fábricas. A ver, lo voy a poner por acá, porque creo que ya no me va a caber. Educación. Muy bien. Pues aquí lo que tenemos en educación es tenemos en realidad universidades, bueno, tenemos, sí, pues son universidades. Tenemos como tecnológicos ya muy pronto, ¿no? Sobre todo en el caso de Alemania, pero también en Estados Unidos. Perdón, ¿me repites la idea? A ver si anoté todo. Que le apuesta mucho a la educación, pues en ramas como en la agricultura, forman técnicos que se especialicen pues como en ese mantenimiento de las máquinas. Ajá. Son politécnicas. Más que tecnológicos, son politécnicas. Uh-huh. Bueno, y aquí entra el tema del manejo de las máquinas en las universidades politécnicas. Entonces, sí, en efecto, hay un tema de inversión en las universidades. ¿Qué otro tema? ¿En qué otra política tienen en común? ¿Quién expuso Francia? ¿Quién expuso Francia, Nay? Grecia. Ay, Grecia, sí es cierto, ya pregunté por Francia. Sí. Alemania, Estados Unidos, Japón, bueno, y nos falta Rusia, que se nos fue Rafael. Ay, qué bárbaros. Bueno, algún otro tema que se me esté yendo, son los que yo traía también anotados. Estos me parece que es como la clave para poder entender qué es lo que hacen en común estos países que permite, digamos, como alcanzar pues este carácter de países industriales. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Ya no me voy a ir a América Latina. O sea, el gobierno mexicano, ¿por qué no está haciendo esto, muchachos? Porque está invirtiendo en guerra. A ver, lo voy a poner como por acá. Ahora sí, ¿qué política sigue el gobierno mexicano durante el porfiriato? Bueno, buena parte del siglo XIX ya dijimos que en realidad sí tenemos un tema de guerra civil, pero ahí no estamos tan diferente de los otros, bueno, de Alemania o de Francia, por ejemplo, incluso de Estados Unidos, ¿no? O sea, en realidad es un siglo XIX muy complicado para todas estas naciones. Como que México no es la excepción. O sea, al final del día todos están con problemas para poder construir el Estado-Nación en el que se van a convertir. Pero digamos, tiene el porfiriato. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Trayendo inversión extranjera. Ok, trae inversión extranjera. ¿Para qué? De industrialización también. A ver, vamos a quedarnos con la idea de inversión extranjera. ¿Para qué? Para que se invierta en las industrias, porque México no tiene ninguna tecnología y necesita como apoyo de otros países para adquirir esa tecnología faltante. Ok, muy bien. Atrae inversión extranjera para desarrollar, no capital, no, para desarrollar industrias. Porque en México no hay inversión extranjera. Perdón, no hay capital nacional. No hay ahorro interno. ¿Qué me dijeron al final? Se me fue, que sí quería anotarlo.
¿Qué me acaban de decir? Perdón, se me fue la idea. ¿Hay quien participó al final? Para desarrollar industria, ya que no tenés la tecnología suficiente. Lo de la tecnología. Ok. Mm, A ver, en realidad, o sea, un poco la pregunta aquí tendría que ser, ¿para qué se busca traer inversión extranjera? O sea, de entrada es para desarrollar industrias, porque en México no hay capital nacional o no tenemos ahorro interno. Entonces, ¿y por qué por qué se quieren desarrollar estas industrias? ¿Para qué desarrollar las industrias? ¿Por qué el gobierno de Porfirio Díaz quiere desarrollar las industrias? Yo sé que puede sonar así medio básico, pero sí estaría bueno que lo verbalizáramos. ¿Por qué? ¿Para qué desarrollar una industria, muchachos? Para crecer el país, porque el país ya tiene estabilidad económica, entonces necesita generar capital, recursos. Ok, a ver si está bien. ¿Por qué se busca la llegada? Estamos hablando de México, ¿eh? De inversión extranjera. Entonces, lo primero sería para aumentar el crecimiento económico. Yo sé que no es lo mismo, pero vamos a ponerlo así, crecimiento o desarrollo económico. ¿Y por qué la inversión extranjera podría hacer eso? Porque al invertir en la industria, se crean empleos. Esto quiere decir que hay poder adquisitivo. Y entonces hay como un efecto de arrastre en el resto de la economía. Porque crece la demanda, ¿no? Eso hace que crezca la producción. Y entonces, insisto, crece el empleo. Y es como un círculo virtuoso. ¿Para qué otra cosa se busca la inversión extranjera? Para la transferencia de tecnología. Es una cosa que se espera de la inversión extranjera. Se espera que los empresarios dejen su conocimiento, dejen la tecnología, la técnica y el conocimiento en el país. ¿Por qué otra cosa se busca la llegada de inversión extranjera en México durante el porfiriato? Puede ser también las relaciones políticas entre países. ¿Me explicas la idea, por favor? Sí, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues como que no había o no existía bandos ni económicos ni políticos. Cada uno de los países, que, bueno, eran países, buscaban su propia sostenibilidad, tanto económica como social y política. Y ya después, cuando se empiezan a crear bandos, pues existe la parte de la transformación económica del pensamiento, porque ya existen dos tipos de formas de ver lo económico, uno socialista y un bloque capitalista. Entonces, la forma en la que se visualiza un país, ¿no? Como yo soy del bando socialista, yo soy del bando capitalista, busca
fomentar y verificar quiénes son los países aliados y quiénes son, digamos, países, entre comillas, enemigos. Entonces, mi idea sería que dentro de ese mismo bloque se haya una relación más estrecha, más apegada a los ideales que se tienen económicos. Entonces, por ejemplo, México tal vez buscaría en ese momento tener una relación estable económicamente con otros países para que sea atractivo invertir en el territorio, indicándole o haciéndole saber a más países que pueden traer su capital para poder desarrollar al país, tanto socialmente, o sea, hablando de la tecnología, como académicamente, puesto que están trayendo también innovaciones y pues tal vez en el tema de las universidades, educación. Y ya, esa es la idea. Ok, es muy temprano aquí para hablar de este enfrentamiento entre capitalistas y socialistas, en realidad. Eso sí va a ocurrir, pero ya sobre todo en el siglo XX y sobre todo, en la después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que aquí todavía no, o sea, es importante pues el tema del socialismo, pero todavía no le pega tanto a América Latina. Es un tema en realidad todavía como muy, muy europeo. Pero sí es muy importante lo que dices, de que al final lo que está haciendo el gobierno de Porfirio Díaz es promover al país. O sea, hay una especie como de ferias a nivel internacional en otros países, donde pueden, digamos, como difundir la riqueza del país, ¿no? Y lo bonito que es y lo exuberante y no sé qué. Entonces sí va a haber una tremenda promoción a través de la diplomacia. Y sí es muy importante la relación que se tenga con otros países, porque es lo que va a dar como esta certeza de que pueden venir al país a invertir, ¿no? Es con un tema como importante. Ahora bien, cuando llega esta inversión extranjera a México, ¿de dónde viene sobre todo? Que tiene que ver con esto de la promoción. ¿Qué países vienen a invertir a México? Principalmente Estados Unidos. Ajá. Viene Estados Unidos, principalmente. Pero también llegan capitales de Alemania y de Francia y de Gran Bretaña, por supuesto. Entonces, es muy importante el tema de la promoción porque fíjense, estamos en un momento de la historia en el que no tenemos muchas comunicaciones. Entonces, ¿cómo saber si invertir o no en México? Si vives en Estados Unidos es mucho más fácil porque haces un viaje y llegas a México y conoces en dónde vas a invertir. Pero ¿cómo le es un alemán o un francés o un británico para saber si invierte o no en México? Cuando es tan complicado venir, tarda tanto, puede ser caro, ¿no? Las comunicaciones todavía no son tan sencillas. Es por eso que casi todas las inversiones se van a concentrar en Estados Unidos, porque para el resto de los inversionistas de otros países puede que no sea tan seguro o tan fácil estar invirtiendo en México, justamente por el tema de la lejanía. Entonces, la inversión sobre todo va a ser de Estados Unidos. Bueno, básicamente, por esto que tenemos acá arriba, es que se busca la llegada de inversión extranjera. Antes de pasar este tema, de que al final sí llega, y llega de estos países, que va a explicar por qué justamente México no logra como poner todas estas, o establecer estas estrategias, porque ese es el tema, que no lo consigue. Aparentemente con la inversión extranjera tendrá que conseguirlo, pero no lo hace. Entonces la pregunta que les quiero hacer es justamente esa. ¿Lo consigue o no lo consigue? ¿Conseguimos el desarrollo económico a partir de la inversión extranjera? ¿Y conseguimos la transferencia de tecnología? ¿Cómo ven? ¿Lo conseguimos o no lo conseguimos? Pues habría que evaluar en qué grado, ¿no? Porque a lo mejor en el tema del desarrollo de transporte, el ferrocarril pues sí logró transformar al país, ¿no? O sea, sí logró esa conexión entre cada industria, ¿no? Principalmente las de carga pesada como minería, pues a lo mejor ahí sí, Okay. pero tendríamos que evaluar si otras industrias lo lograron transformar.
Oye, Julio, y en este tema del ferrocarril, porque es un tema central para poder evaluar esto, ¿es un ferrocarril que conecta al mercado interno o que, como dices, conecta a los centros mineros con Estados Unidos? Sí, por ejemplo, en el tema específico del ferrocarril, pues estaba más enfocado en brindarle sustento a Estados Unidos que al propio país. O sea, eh, en realidad el ferrocarril fue eh, más desarrollo empresario, o sea, entre empresario y Estados Unidos, que el desarrollo propio del país, porque, Así o es. sea, no hay un transporte interno, o sea, no hay un ferrocarril interno que se dedique al transporte de mercancías nacionales, sino realmente todo se va a la industria de la minería y tal vez uno que otro ferrocarril de personas, ahí es que, bueno, Ujú. de, pues sí, para personitas, o sea, es que no sé cómo se llama. Pero bueno, dentro de la propia industria eso se fue enfocado más a un solo segmento, que es apoyar a Estados Unidos con Ujú. la propia exportación de mercancías, principalmente de la materia prima minera. Entonces, más bien es enfocado a el desarrollo de ellos y no de nosotros. ¿Y eso qué tanto nos puede llevar al desarrollo o crecimiento económico? Pues, pues no, ¿O no? realmente es un estancamiento, nada más es porque, o sea, sí hay tecnología y hay inversión, pero en realidad es inversión que se termina yendo del país, no se queda. Ok. Muchas gracias, Julio. A ver, los demás, ¿se logra esto que se pretendía con la llegada de inversión extranjera? Esto de fomentar el crecimiento económico y la transferencia de tecnología. A ver, los demás. Jucari. Jucari, ¿andas por aquí? Ah, adelante. Sí, maestra. Bueno, también concuerdo con que en algunas áreas sí se logra esta inversión, este desarrollo, en otras no. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos una inversión en el campo grande, en la industria minera, pero Ok. hay industrias, ya lo habíamos hablado antes, como la metalúrgica, en donde no se hizo un gran avance porque todo eran importaciones. Y algunos tratados con algunos países, o bueno, no específicamente tratados, sino acuerdos, les daban libertades que les convenían. Entonces, por eso es que Estados Unidos estaba tan presente con nosotros, porque tenía mm, beneficios que después podría, ¿cómo decirlo? Reclamar con respecto a las tierras. Ya veríamos después que en las guerras nosotros hicimos un gran apoyo con brindarles la comida. Ujú. Oye, Jucari, me quedo con este ejemplo de minería y metalurgia, porque es un sector en el que en efecto llegó la inversión extranjera. Y seguramente ustedes se van a encontrar en algunos libros que es un sector, justamente, es la industria, es el sector industrial mexicano. La cosa es que en este sector no predominan las empresas nacionales. Está monopolizado, y es la palabra monopolizado, por empresas extranjeras. Pero además son como unas poquitas empresas las que tienen el dominio del sector, es un oligopolio. Ahora bien, estas empresas metalúrgicas, ¿qué es lo que hacían? Bueno, sí trajeron la tecnología de punta y utilizaban los minerales mexicanos para transformarlos y después con estos ferrocarriles llevárselos a Estados Unidos. ¿Por qué se los llevan a Estados Unidos? Pues por todo lo que vieron ustedes en la lectura de la clase pasada, porque en Estados Unidos se están desarrollando la electricidad, más ferrocarriles, otras industrias, se ocupan los metales para la maquinaria. Entonces, en realidad, estas empresas están en México, invirtiendo en México, en extraer minerales, convertirlos en metales y luego llevarlos a Estados Unidos. Y tienen la tecnología de punta. ¿Cuál es el problema? O más bien, no hay ningún problema. La pregunta sería, ¿este tipo de empresas extranjeras que dominaban el sector minero y metalúrgico mexicano fomentaron el crecimiento y desarrollo económico, muchachos? ¿Sí lo fomentan o no? Sí, pero no se expansión. No, Ay, perdón, te perdí. ¿Cómo?
¿Quién participó? Yo, perdón. A ver. Sí lo mejoran, pero no, mm, o sea, no sacan todo el potencial del mercado mexicano. ¿Y cómo lo mejoran? O sea, ¿por qué dices que lo mejoran, Fernando? Porque al final sí traen inversión y traen empresas extranjeras, pero al final sacan más recursos. Sí generan empleos, pero al final sacan todos los recursos del país y se lo llevan a sus países de origen. Ok, exactamente. Generan empleos, pero es mayor lo que se llevan del país, o las ganancias, ¿no? Pero es mayor el beneficio que obtienen que el que dejan. Sí, Jucari. Yo iba a decir algo parecido, que sí hay una inversión, o sea, sí hay una inyección económica, pero es para beneficio no nacional, es para todos aquellos que quieren llegar a sacar recursos. Así es, solamente vienen a sacar recursos. O sea, lo que va a pasar con la industria minera y metalúrgica es que es una industria que de entrada esos metales industriales están en el norte. Entonces, el norte es una región no desarrollada en este periodo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que puedan explotar este plomo y este cobre y el zinc y el timón y no sé qué? ¿Qué tiene que pasar si esos metales están en el norte y el norte es un territorio no poblado? ¿Qué pasa? Pues tienen que crear ciudades mineras. La gente la tiene que mover al norte del país. Y entonces crean ciudades las propias empresas, construyen calles, construyen casas, hospitales, escuelas. En realidad van a poner ciudades mineras. ¿Y por qué lo hacen? Porque requieren garantizar la mano de obra, porque de otra manera no la tendrían, porque allá no había población, no había ciudades. Entonces, claro que generan empleos, crean estas ciudades, dejan como esta derrama, pero es una derrama muy chiquita. A ver, díganme, pensando en este tema del crecimiento económico y el desarrollo, ¿qué pasa cuando se crea una ciudad minera alrededor de una mina o de una metalúrgica? Y luego cierra la mina o cierra la planta metalúrgica. ¿Qué le pasa a ese pueblo minero? ¿Va a ser un pueblo abandonado? Son pueblos abandonados, exactamente. Entonces son pueblos que están completamente dependientes de la inversión extranjera. Díganme eso, ¿cómo puede ser desarrollo económico? Está muy complicado, porque en realidad las empresas no están dejando nada. O sea, son una cosa que se van a llamar enclaves. Ese es el tema. Se van a convertir en enclaves, que son como pequeñas zonas que van a tener cierto desarrollo, pero que depende completamente de la empresa extranjera. Si la empresa se va, pues entonces el pueblo se viene abajo. ¿Eso puede ser desarrollo económico, muchachos? ¿Eso permite el desarrollo del país? Pregunto. No, porque propiamente vuelves- no. No. A ver, Julio. No, porque vuelves al país dependiente, o sea, es económicamente dependiente. Así es. Ahora bien, hay otro tema que tiene que ver con la transferencia de tecnología. ¿Logramos esta transferencia de tecnología? O sea, llegaron las empresas metalúrgicas o las petroleras y nos enseñaron cómo hacerle. O sea, nos enseñaron a poner, nos dieron la tecnología, nos dieron los planos de la maquinaria. Nos enseñaron cómo poner o cómo llevar a cabo el proceso para la metalurgia con la última tecnología de punta. Sí, sí lograron, nos enseñaron todo eso. Ay, Pues ¿cómo que no, no? digo, por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, uno de los principales motivos por los cuales logró un desarrollo económico rápido es por el celamiento de sus procesos y también mucho de lo que tienen actualmente o del dinero viejo que tienen actualmente es porque no revelan la clave o la forma en la que se realizan ciertos procesos y Exactamente. Ajá. son muy celosos en cuanto a eso. Muy bien, exactamente. No hay transferencia de tecnología porque hay patentes. Porque en realidad, para que una empresa pueda sobresalir sobre otras y comerse al mercado, necesita las innovaciones y las innovaciones no se puede comer a la competencia.
Entonces, en ese sentido, como dices, Julio, lo dices muy bien, son muy celosos con la tecnología, no nos la van a dar. Entonces, lo que les quiero decir es, al final del día, como esta idea medio romántica de que la inversión extranjera te va a permitir todo esto, es una cosa que no pasa en el porfiriato. Me voy a ir al día de hoy. El día de hoy, ¿por qué queremos que llegue inversión extranjera al país? Bueno, no solamente a México. ¿Por qué se busca la inversión extranjera? Porque Economistas se en supone formación. que ¿Por qué? impulsa los sectores de producción, ¿no? Gracias, Anaí. A ver, los demás. Marcos Gerardo, ¿andas por aquí? Marcos, Mande. a ver, dime, ¿por qué ahora, así hoy día, ¿por qué hoy día se busca la llegada de inversión extranjera al país? ¿Cuál es el objetivo de que llegue la inversión? Así muy general, pues, muy general, con lo que has leído en la prensa o en la literatura. Pues es que hoy en día yo creo que como México no tenemos dinero para invertir nosotros en la propia infraestructura de la producción de nuestros propios medios, vaya. Ajá. Y pues supongo que por eso. Pero al final, o sea, a mi opinión yo lo veo como no tan factible, porque pues puede pasar lo mismo que en la industria petrolera, por ejemplo, o en Guanajuato. Yo he ido al desfile de la minería y más de la mitad de las empresas no son mexicanas, por ejemplo. O sea, al final pues sí proveen trabajos a los mexicanos, pero yo diría que sería mejor que fuera destinado a algún presupuesto de, vaya, sí, pues sí, el presupuesto del gobierno para que eso fuese explotado por nosotros mismos. No sé cómo explicarlo. Sí, no, lo explicas muy bien, Marcos, lo estás explicando muy bien. Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera contribuir a por qué el día de hoy requerimos inversión extranjera? Me parece que Anaí y Marcos ya nos lo dijeron como claro, pero a ver, ¿alguien más? Fernando Merlín, ¿tú cómo ves? Fernando, ¿estás por aquí? Ay, muchachos, se conectan y luego quién sabe dónde se van. Jimena Flores. Es que sí respondió por el chat. Ah, respondió por el chat. Jimena Flores. Ah, no, pero es que me contestó Fernando Zamora. Yo le pregunté a Fernando, Merlín. Pero a ver, Jimena Flores. Sí, Sobre el tema de inversión extranjera hoy día, ¿por qué hoy día queremos que venga la inversión extranjera? Pues quizá porque nuestro país no tiene como todo el capital para invertir. Así es. O sea, me parece, muchachos, que si uno se pone a pensar en el porfiriato, ¿por qué se quiere inversión extranjera? Ya dijimos que son estos dos elementos, para fomentar el crecimiento económico y para que haya transferencia de tecnología. Si se los pregunto hoy día, me van a contestar lo mismo, porque la inversión extranjera viene y desarrolla sectores que no podemos desarrollar con el capital interno, porque no lo tenemos y porque queremos transferencia de tecnología. No ha cambiado la intención, pero nosotros, así como para eso sirve la historia, ya sabemos qué pasa con la inversión extranjera. Es una inversión que en realidad hasta este momento no nos ha llevado a crecimiento económico. Más bien lo que pasa es que vienen empresas a explotar recursos y después se los van a llevar. Y en efecto, sí pueden dejar algún beneficio en el país, no es que no dejen nada, pero lo que dejan es como muy chiquito comparado con lo que se llevan. Y quiero retomar una cosa que decía Marcos, que me pareció muy buena su participación. El resultado es que tenemos una dependencia de la inversión extranjera y queda muy claro en el porfiriato. ¿Por qué? Porque en el porfiriato, bueno, llega la inversión a muchos sectores, uno de ellos es el minero y metalúrgico y también es lo mismo para el sector petrolero. Entonces, viene la empresa y genera empleos. Pero ¿qué pasa cuando se va la empresa? Se termina el empleo en la región y entonces lo que tenemos son pueblos fantasma.
Y eso no nada más pasa en México, pero bueno, en México pasa, pero incluso dentro de Estados Unidos últimamente con la globalización financiera, ustedes tienen también regiones industriales que han sido abandonadas porque las empresas se van a China, a México, a otros lugares, por ejemplo, en el caso de los coches. ¿Por qué? Porque sale más barato producir en otros países que producir dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos hoy día es un capital ya muy globalizado que se mueve como quiere. Y entonces ya no solamente es en el caso de México, que tenemos como este tema de la dependencia y en el que la inversión extranjera puede definir como el fracaso o el éxito, más bien el destino de una región completa. También pasa incluso dentro de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Julio. Bueno, conforme a esto, quería tocar un tema un poquito, bueno, un poquito más tardado. No sé cuánto tarde la clase y le puedo preguntar. Dime, Julio, no tenemos 17 minutos todavía, adelante. Bueno, siguiendo el tema, ahorita, ¿qué tan beneficioso es que haya empleos, empleos o autoempleos, donde ganes más que el promedio nacional? Pongo el ejemplo de Uber y pongo el ejemplo Mercado Libre y Amazon, donde ganas mucho por transportar cosas o personas que un empleo tradicional. Ya tomamos el ejemplo de que a lo mejor nosotros como economistas aspiramos a un sueldo promedio de 14,000, 15,000 pesos mensuales. Y este tipo de personas o las personas que se dedican a este tipo de servicios ganan el doble, o hay quienes ganan tal vez más, ya poniendo como sus propios recursos y sus propios autos o lo que tengan que poner. ¿Qué tan beneficioso es económicamente hablando, para el país de tener este tipo de empleos donde se gane más que el promedio nacional? Es bien interesante esa pregunta, Ángeles. A ver, Anaí, adelante. Bien. Primero, no es real que en esos empleos se gane mucho más que el promedio. Para ganar decentemente en este tipo a través de este tipo de aplicaciones y etcétera, hay que contar precisamente con, pues en el caso de Uber, con el carro, en el caso de los repartidores de Rappi, etcétera, con motocicleta, etcétera. Entonces tú estás poniendo tus propios medios, tu propia maquinaria, medios de producción, al servicio de otra persona que no te está pagando una renta a ti. Entonces hay otras cosas. Hay algo que se llama la renta del suelo y renta tecnológica. Cuando alguien tiene pues un local en algún lugar, tienes tienen que pagar una renta. Gracias a que, bueno, pues si lo ponen, no sé, en una vía principal, pues el flujo comercial va a ser mucho mayor. Y entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la ubicación, se les va o pagan una renta a personas que son dueñas de este terreno. Hay algo similar que se llama renta tecnológica. Cuando las aplicaciones vienen a instalarse, ¿no?, en el territorio mexicano, tienen que pagar estas a monopolios. Bueno, esta renta se paga a monopolios como Google, Microsoft, bueno, etcétera, ¿no? O sea, hay este tipo de monopolios de los que dependen todas esas aplicaciones. Entonces, cuando se da el servicio es súper o mucho más barato, ¿no?, de lo que por ejemplo, en el caso de los taxistas, ¿no?, de lo que los taxistas pueden ofrecer. Los taxistas que están pagando, pues, renta al suelo.
Y aunque las aplicaciones no pueden o no pagan renta del suelo como tal, por tener un local, están pagando una renta tecnológica que no se queda en el país, sale del país porque los monopolios son extranjeros. Entonces, ahí cuando tú te metes a trabajar en esta situación, además de que para ganar bien, o sea, sí es necesario tener esta maquinaria, ¿no? Este trabajo, etcétera. También, o sea, como requisito, ¿no? Tener tu medio de producción. Si no lo tienes, tienes que rentarlo. Y esta renta, pues también te gana o te saca un poco una ganancia para alguien que no está produciendo realmente, ¿no? Entonces, debido a todas a todos estos factores, o sea, que tú, si te vas a meter a estas cosas, veas que el que está trabajando nada más eres tú y los demás están teniendo nada más ganancias extraordinarias y que esas ganancias extraordinarias están llegando incluso al extranjero. En este caso, pues casi a Silicon Valley, casi ya estamos seguros. Y bueno, pues eso, ¿no? Gracias, Anaí. Julio, adelante. Y bueno, tenía otra pregunta. Esto es más a nivel histórico. Ayer me puse a ver un poquito de Shark Tank. ¿Un poquito de qué, perdón? Un poquito de Shark Tank, Ya, el programa de inversiones. Ajá. Y estaba viendo el que es de Colombia. Y ahí me surgió una duda particular porque durante la clase se me quedó pegado mucho esa palabra. Y bueno, era el tema de mercado. Cuando hablamos del feudalismo y del desarrollo económico global, de cómo se transformó en capitalismo, hablamos del concepto de mercado. Pero específicamente ayer decían los inversionistas, te puedo apoyar, pero no es mi mercado. Y bueno, me surgió esa duda de pensar si históricamente solo existe un mercado o hay múltiples mercados y de ser así, ¿cómo se dividen? Históricamente, ¿cómo se dividen o se subdividen? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que mercado es una abstracción, ¿no? Es una abstracción justamente como de la actividad económica. ¿Qué es un mercado? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo definen un mercado? A ver, ¿quién me ayuda a definir un mercado? Es el espacio de los intercambios, ¿no? Sí, pero si tú le pones espacio, puede que sea un tema como físico, Anaí, pero sí, va por ahí. O sea, en realidad el mercado es como esta acción en la que tú encuentras a un comprador y un vendedor. Porque hoy día, además, con los avances que tenemos, puede que ya no haya como ningún espacio, ¿no? Puede que todo se dé en la red. Entonces, ni siquiera ya puedes tener este lugar físico, ya no necesariamente lo tienes. Entonces, un mercado justamente es la abstracción para definir este proceso de intercambio de mercancías entre un comprador y un vendedor. Vamos a empezar con eso. Y los mercados en realidad se han hecho como más complejos y más sofisticados conforme ha pasado la historia. Me parece que bueno, sobre todo la mía, pero me parece que estas generaciones que hoy día estamos con vida, estamos viendo como unos cambios en términos económicos, unos cambios bien rápidos que además son históricos. Hemos visto cómo los mercados se han transformado, sobre todo ahora que tenemos este tema ya del comercio en línea. Entonces, digamos como históricamente, Julio, lo que tenemos en un inicio es que va creciendo el mercado en términos generales y yo me refería, y nos hemos referido a esta clase, a cuando la gente tiene que acudir cada vez más al mercado para satisfacer sus necesidades. Entonces, hablo de mercado de una manera general, o sea, en el sentido de que la gente tiene que acudir
con otras personas para poder ir y comprar bienes, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el concepto general. Ahora bien, pues por supuesto que tienes diferentes mercados. Puedes tener un mercado inmobiliario, un mercado de coches, un mercado financiero, un mercado de metales, un mercado de monedas. O sea, según la mercancía, según el sector, pues tú puedes tener un mercado y a la hora de poner una empresa o a la hora de estarlo estudiando, pues evidentemente se estudia así, ya como estos mercados ya como muy concretos y muy acotados. Pero lo cierto es que tú tienes un concepto muy general, que es el que hemos estado utilizando para poder explicar cómo pasamos del feudalismo al capitalismo, y quiere decir que la gente simplemente acude a terceros a los que les tiene que pagar pues alguna suma para poder adquirir un bien necesario para satisfacer sus necesidades. ¿No, Julio? Entonces, es una cosa que va cambiando el mercado, como todos los conceptos, como todos, son conceptos históricos. Y el mercado también ha cambiado en ese sentido. Por ejemplo, no sé, yo creo que hace como algunas décadas no nos imaginábamos que buena parte del comercio iba a ser así, en línea, que ibas a comprar en una computadora y te ibas a confiar además, ¿no? En dar tu número de tarjeta, tu clave, y que ibas a confiar que no iban a hacer como mal uso de esos datos, pero que además luego te iba a llegar una mercancía. Es un tema también de confianza, este tema del mercado así en línea. Pero bueno, al final del día, con las instituciones que tenemos, hemos llegado a eso. Entonces, Julio, pues tienes, te digo, como esta abstracción como grandota, que es el concepto general de mercado, y luego tienes mercados como muy parcializados y como muy concretos, ¿no? Por sector incluso. No sé si respondí tu inquietud, Julio. Sí, bueno, no lo sé, como para recapitular entonces, digamos, históricamente cuando se habla de mercado, eh, es nada más, digamos, el concepto, ¿no? Pero refiriéndonos ya al tema de avance, sí va a haber distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo que se hable de un mercado europeo o un mercado latino o Sí, así. claro que no. No, por supuesto. O sea, ya en realidad ya es cuando depende de qué estés hablando. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de ferrocarriliza, bueno, pues hay un mercado de ferrocarriles. Si hablas del sector metalúrgico, bueno, pues tienes un mercado ahí. Si quieres ver cómo es el mercado latinoamericano versus el mexicano, incluso lo puedes hacer. Claro que ya según el contexto y lo que estés discutiendo, ya tienes un mercado como mucho más pues concreto, depende de qué estés discutiendo, ¿no? Y es un tema ya de contextualización. Pero aquí de lo que hablamos en la clase, cuando hablamos de esta transición de feudalismo a capitalismo y cuando decimos que la gente acude al mercado, es un concepto más general para decir que la gente ya no está como produciendo los propios bienes para satisfacer las necesidades, sino que tiene que ir a comprarlos con un tercero. Normalmente así era un mercado, pero les digo que hoy día el concepto ha cambiado e incluso ya tenemos mercados que son completamente, pues, no sé, virtuales incluso, ¿no? Oigan, se me está acabando la clase. ¿Quién puede exponer la siguiente sesión, la lectura, lo que corresponde a Rusia? ¿Quién Yo expone? podría. ¿Tú expones, Marcos? ¿No nos vas a dejar plantados como Rafael? No. Va. Aurora, ¿le dices qué le toca exponer? Sí, incluso ahorita le mando la lectura y la parte hasta donde me quedé para que pueda continuar. Ah, perfecto, entonces te lo manda, ¿no, Marcos? Oye, Anaí, tomamos nota de que no expuso Rafael y de que en su lugar va a exponer Marcos. Porfa. Entonces, la siguiente sesión vemos lo de Rusia. Bueno, terminamos de ver Japón. No, ya terminamos Japón, ¿verdad, Aurora? Nos queda como un cachito No, más. ajá, sí, un poquito sobre las finanzas y bueno, esa parte solo falta, pero ya es muy poco y Es ya Rusia, después ¿no? lo de Rusia. Ajá. Ok, y es una exposición que durará como una media hora más o menos, muchachos. Entonces, los que van a exponer a Lenin, por favor, si pueden traer listos los que exponen el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, por favor, porque lo de Lenin también está muy chiquito. Antes de irnos, entonces, lo que les quiero decir, la intención de esta última hora es decirles que estos países que lograron ser países desarrollados en este contexto de la segunda revolución industrial, llevaron a cabo como una serie de políticas que fueron impulsadas por los gobiernos. Eso es una cosa importante. No es que los empresarios estén solos decidiendo para dónde va la nación, no, son empresarios de la mano de gobiernos. Entonces,
Tienen razón, hay un tema de libre mercado, hay un tema de una revolución agrícola, un tema de estar como con el espionaje industrial, contratando trabajadores extranjeros, en ese sentido introduciendo especialistas, ¿no? ¿Para qué? Para poder trabajar en las empresas en las que están invirtiendo, en las nuevas tecnologías que son estas que hemos visto ya hasta el cansancio. La pregunta es, ¿por qué México no está haciendo eso? ¿Por qué América Latina no está haciendo eso? Ah, bueno, pues porque el gobierno de México no tiene esta alianza con los empresarios para poder llevar a cabo como todas estas tareas, ¿no? Pero además no tenemos este ahorro interno o esta inversión extranjera para poder desarrollar estas industrias y por lo tanto tenemos que atraer capital extranjero. Porque al menos en estos países lo que nosotros tenemos, en particular en Estados Unidos y en Alemania, son empresarios invirtiendo su propio capital en estas industrias, en estas nuevas tecnologías. En México, los empresarios que tenemos con capital están invirtiendo en industrias, más bien en sectores que son como tradicionales, que son las tierras, los bancos, pero bancos chiquitos, ¿no? Abarrotes, carnicerías. No tenemos empresarios invirtiendo en estos grandes sectores. Entonces, ¿qué es lo que pide el gobierno? ¿Qué es lo que busca el gobierno de Porfirio Díaz? Ah, bueno, atraer inversión extranjera para desarrollar la industria, que es lo que tienen acá. O sea, aparentemente viene el capital extranjero y te apoya a crear empleos con un efecto de arrastre, pero además promete transferencia de tecnología. Pero es una cosa que no se consigue. Un poco vimos así muy rapidísimo por qué no se consigue, ¿no? Porque en realidad son empresas que vienen como en un concepto de enclave y entonces explotan la riqueza, ¿no? Vienen en el caso, por ejemplo, de los minerales y del petróleo, vienen por dos cosas. Por la riqueza de los yacimientos mineros, porque la mano de obra es barata, pero porque además hay ferrocarriles que se llevan ya los metales al norte. ¿Y a dónde se los llevan? Pues para desarrollar todas estas industrias de la segunda revolución industrial. ¿Qué dejan en México? Pues se dejan algunas ciudades mineras y metalúrgicas. Lo cierto es que no tenemos esta transferencia de tecnología y entonces de tal manera que la gente en la región no es que aprenda a poner una industria metalúrgica, porque es una cosa que no le van a enseñar. Cuando se va la industria metalúrgica o la empresa minera, se quedan los pueblos fantasma. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer un país para lograr un proceso de industrialización? Entonces, esto lo vamos a ver la siguiente sesión, un poco también para ver para dónde tendremos que irnos, ¿no? Porque al final, pues ustedes son economistas y aunque no lo crean, ustedes son los que van a tomar las decisiones de política pública, algunos de ustedes en un futuro. Entonces, sí es muy importante que sepamos para dónde irnos, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles, muchachos, con esta lectura de Rusia y comenzamos a ver a Lenin. Entonces, yo sé que tienen mucho que leer, pero en serio, sí vale la pena y ya no van a volver a repetir su curso de Historia Económica General. Entonces, lo que aprendan de Historia Económica General, este es el momento de su vida. Entonces, por favor, sí les pediría que algunas noches de desvelo para que puedan leer el material, porque en serio, muchachos, no van a regresar sobre estos temas, ¿no? No van a volver seguramente si en esta clase no leen a Lenin, no lo van a leer en toda la carrera. Entonces sí les pido que hagan el esfuerzo, sé que están cerrando el semestre, que tienen mucha tarea, mucho trabajo, así es la universidad, así van a ser todos los fines de semestre. Y sí les pido que lean a Lenin, porque ahora sí que es ahora o nunca, chicos. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buen inicio de semana y que tengan buen día, muchachos. Bye. Igual, maestra, muchas gracias. Maestra, gracias. Gracias.